Hola, bienvenida a este video donde vamos a hablar sobre fertilidad y sexualidad. Este es un video muy especial que he preparado para ti y que es exclusivo de este curso, donde te voy a contar lo que no te cuentan sobre lo que debemos tener en cuenta de nuestra sexualidad en el momento de concebir a un bebé o querer concebirlo. Así que aquí vamos. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de este tema de la concepción es el hecho de que el momento de la sexualidad es un momento muy especial a nivel energético, ya que ocurren dos cosas bien importantes. La primera cosa es que se unen dos energías, ¿cierto? Se encuentran dos personas y tienen un encuentro a nivel energético también. Y lo segundo que debemos tener en cuenta en ese momento es que cada uno de esos cuerpos, de esas personas que se encuentran, están vibrando fuertemente con sus tres cuerpos, es decir, con su cuerpo físico, su cuerpo energético y su cuerpo emocional mental. Entonces todos esos cuerpos, cuando hay un encuentro sexual, empiezan a vibrar a muy alta frecuencia y lo hacen al mismo tiempo, cosa que no ocurre normalmente. Normalmente estamos como muy involucrados en uno solo de nuestros cuerpos, estamos trabajando y pensando, o estamos comiendo, o estamos haciendo algo que generalmente no va a generar un nivel de vibración tan alto y mucho menos lo va a hacer en todos esos cuerpos. Entonces, cuando entramos en un momento de un encuentro sexual, es un momento muy importante porque se dice en muchas culturas que se abre un canal energético a través del cual digamos que tú puedes materializar lo que tú quieras, ya que como te sincronizas con todo tu ser, con eso que está sucediendo, puedes utilizar esto para manifestar algo, ¿cierto? Pero entonces aquí viene lo complejo que es el tema de los encuentros sexuales. Y es que cuando tú te encuentras con otra persona, todo lo que está en el inconsciente y en el consciente de ambas personas va a estar ahí confluyendo en eso que estamos, en ese encuentro, digamos, en lo que se está pensando, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que está pasando por la cabeza, lo que están sintiendo las personas que tienen ese encuentro sexual en la manifestación de lo que ocurrirá después. ¿Sí? Entonces, queramos o no queramos tener un hijo, en el momento en el que tenemos un encuentro sexual, la energía que ocurre es tan fuerte que lo que sea que pongamos ahí se va a materializar. Por eso es tan importante tener encuentros sexuales conscientes y tener encuentros sexuales en los cuales tú te encuentras en un momento energético adecuado para el encuentro y que no estás ni cansada, ni estresada, ni sobresaturada de ideas, de problemas, porque eso mismo es lo que vas a poner en ese encuentro y al encontrarse sexualmente pues le vas a dar muchísima más fuerza. Entonces, es por eso que, por ejemplo, el Tantra y otros linajes consideran que los encuentros sexuales son un momento en el cual las parejas se pueden encontrar para ayudar como a sentar el propósito de eso que quieren y no solamente tratándose de un hijo, sino que todo lo que la pareja quiera crear puede tener un ritual de encuentro en el cual enfoque esa energía hacia eso que está creando y digamos que si se hace con suficiente conciencia y digamos en el caso del tantra con ciertos entrenamientos que lo que hacen es subir muchísimo la energía de las dos personas durante el encuentro sexual, pues se llegan a tener incluso encuentros que duran muchísimo tiempo y que están destinados más a un nivel energético y a esa materialización de eso que estamos buscando.
Entonces, ahora vengamos y traigamos esto al tema de la concepción. Entonces, cuando estamos hablando de la concepción de un niño, hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Entonces, no solamente se trata de el hecho de querer o no querer el hijo, sino que además está en juego todo lo que tiene que ver con la pareja y todo lo que hay en el inconsciente respecto a cómo esa pareja está funcionando. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú y tu pareja tienen conflictos y hay ciertos problemas de confianza, esos problemas van a estar ahí presentes en ese momento de la concepción. Entonces, esa inseguridad que tú sientes de pronto de que esta persona puede que se vaya o puede que no esté ahí en los momentos claves que tú la necesites, eso va a estar presente dentro de esa concepción y es muy probable que eso sea lo que crees, ¿no? Pero entonces también ocurre que, por ejemplo, cuando hablamos de personas que tienen problemas para quedar embarazadas, entonces también es muy frecuente que una de las causas por las cuales tú no puedas quedar embarazada sean todos esos miedos o esos bloqueos que te está generando el hecho de volverte mamá. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una mujer que trabaja muchísimo, que no tiene casi tiempo, que mantiene súper ocupada, pues obviamente en tu inconsciente está el hecho de que se te va a hacer muy difícil tener ese bebé y darle ese lugar que tú realmente quisieras darle. Entonces es posible que esa concepción se retrase y que incluso se retrase hasta que tú resuelvas tu manera de vivir, ¿no? Entonces es muy importante que te preguntes cuáles son esas cosas a las que tú les tienes miedo respecto al hecho de convertirte en madre y cuáles son esas cosas que el hecho de convertirte en madre podría bloquear en tu vida. Entonces, hay ciertas cosas que hacemos, ciertos hábitos que tenemos antes de ser mamás y que es posible que con el hecho de quedar embarazadas pues ya no podamos hacerlos o se nos parezca que de pronto va a ser muy difícil hacerlos. Y ese pensamiento en nuestro inconsciente va a hacer que nosotros de alguna u otra manera como que nos resistamos al hecho de convertirnos en madre y en el momento en el que tú quieras concebir un bebé, eso puede causar problemas, eso puede, digamos que, prolongar esa espera. Entonces es bien, bien importante que analicemos esto y no solamente nosotras, sino que también que lo hablemos con nuestra pareja y le preguntemos qué significa para él ser padre. Y ojalá que los padres de las mamás que están viendo este curso puedan también unirse y ver este video, porque además cuando los dos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a crear esto y esto es lo que queremos para nuestra vida y nos enfocamos en el momento del encuentro sexual en esa energía, entonces se vuelve muchísimo más poderoso y vamos a lograr algo más lindo, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos mucho como en este sueño que tenemos de lo que queremos como padres, ¿no? Y yo quiero ser mamá y quiero tener un hijo y esto, pero también es muy importante cuál es la intención, cuál es el propósito que yo le voy a poner a esa maternidad y cuál es como ese propósito que va a traer ese niño dentro de nuestras vidas y dentro y para la sociedad, ¿cierto? Entonces hay algo que en terapia se ha estudiado por mucho tiempo y es que los padres de alguna u otra manera ponen unos roles a sus hijos en el subconsciente desde el momento de la concepción y esos roles nos van a perseguir por el resto de nuestra vida. Entonces, si por ejemplo eh, hay una mamá que tiene enfermedades, que está enferma, esta madre puede en su inconsciente querer que su hijo la cuide en el futuro. Y este hijo va a nacer como un hijo cuidador, como un hijo que está muy pendiente de su madre, como un hijo que prefiere eso a hacer otras cosas y que incluso muchas veces termina estudiando carreras como medicina, enfermería, ese tipo de cosas. Y en el futuro ese hijo también va a tener dificultades para concebir o puede tener dificultades, por ejemplo, que no tiene parejas o que no encuentra con quién o que no o que se demora un montón. Y esto se debe a que en su inconsciente también está cuidando a su madre todavía y la seguirá cuidando quizás por el resto de su vida. Entonces, esto hace que si esta persona tuviera un hijo, entonces le sería muy difícil dejar a un lado el cuidado de su madre.
Entonces, ¿cómo resolvemos todos estos problemas? Haciéndolos conscientes. Lo más importante es lo que tú sientas, la historia que tú conoces de ti misma y cómo puedes aprender a ver esa historia de una manera un poquito más crítica respecto a lo que te está pasando en este momento. Porque no existe una receta para esto y no existe una solución para cada uno de estos problemas porque cada problema es único. Pero lo importante es que si tú identificas con este video que hay algo en ti que quizás está deteniendo este proceso o que está dificultándote el proceso o que no has podido aceptar, entonces el hecho de que tú lo interiorices, empieces a mirarlo y empieces a preguntarte cómo puedes cambiar esa realidad, cómo puedes cambiar esa percepción y esa situación en puntual, entonces vas a poder resolverlo. Entonces, digamos que esto que les estoy contando es una unión de muchas visiones que hay respecto a este tema. No solamente viene de visiones como, por ejemplo, las visiones indígenas, las tradiciones que hay como el Tantra, como otras tradiciones, el Tao, que hablan de estos encuentros energéticos, sino también de lo que se ha observado en terapia luego de muchísimos años con las personas y se les ha indagado cómo ha afectado esa concepción y cómo se ha afectado esa concepción por de dónde venimos. Así que quería dejarles este video dentro de este curso porque creo que por más que nos enfoquemos en todo el tema físico y sintamos que sabemos, digamos, o que estamos aprendiendo sobre cómo funciona nuestra ovulación y todas estas cosas, si nosotros somos conscientes de cuál es la energía con la que vamos a traer este hijo al mundo, seguramente nuestra maternidad va a ser mucho mejor. Entonces, espero que todo esto que te he contado sea como una puerta para tú empezar a explorar este tema. Te recomiendo de verdad que siempre seas muy, muy consciente en el momento de tus encuentros sexuales y que trates de hacerlos unos encuentros muy especiales, unos momentos muy lindos y que no lo hagas por hacerlo, sino que realmente encuentres ese momento y ese lugar en el cual te sientes bien con eso y si no está eso, entonces tratar de resolverlo antes de tener los encuentros sexuales. Muchas gracias por escucharme en este video y espero que toda esta información te sea muy útil en tu proceso. Algo que se me pasó contarte es que todos los problemas que hay, algo que se me pasó contarte es que tanto lo que creas como lo que no creas tiene un efecto en tu sexualidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces las enfermedades como la endometriosis, como los miomas uterinos, son en realidad un desplazamiento de la energía de cosas que no has podido crear en tu vida. Y cuando digo de este tipo de cosas me refiero, por ejemplo, a proyectos que hayas querido hacer y no hayas podido, cosas que hayas querido crear pero la hayas aplazado por otras razones, o si por ejemplo tú querías tener un hijo y no has podido, te ha costado, o en algún momento quisiste tener hijos y no los pudiste tener, muchas veces esto se va a manifestar como masas o como diferentes solidificaciones de la energía, digámoslo así, en tu útero, que puede ser cualquier tipo de enfermedad. Y también es muy frecuente que esto ocurra después de que haya habido un aborto o una pérdida gestacional. Entonces muchas de estas mujeres después van a presentar masas en su útero o en sus ovarios o en cualquier parte del sistema reproductivo que simbolizan estas concepciones que no pudieron ser terminadas. Así que si tú tienes cualquiera de estos problemas, si tú tienes cualquiera de las cosas que te acabo de mencionar o algo similar, es muy, muy importante que hagas un proceso con estas cosas que no pudiste crear, de interiorizarlas. Si es un aborto, pues de hacer un proceso adecuado para ese aborto, para que se puedan resolver esos problemas y para que además esta energía que está estancada en tu útero no pueda de pronto afectar esas, digamos que el resto de tu sexualidad. No solamente en cuanto a tener hijos, sino también que en el futuro termines de pronto teniendo que sacarte el útero o ese tipo de cosas. Así que espero que de verdad esta información que te estoy dando, se te sea muy, muy útil.